Imaginemos la escena. Alguien llega a casa después de una tarde agotadora con 3 cajas enormes y pesadas de IKEA. Uf, las típicas cajas que casi no caben por la puerta. Exacto, esas mismas. Y el objetivo es montar un armario de 3 puertas con sus cajoneras. Pero en lugar de sacar el manual de instrucciones o comprobar que están todos los tornillos, O despejar la habitación, claro. eso es. En lugar de hacer eso, esta persona decide abrir las cajas en medio de un salón lleno de gente, tirar las piezas al suelo y empezar a encajar tablas a ciegas. Guiándose solo por la intuición. Menudo peligro. Totalmente. Al principio, bueno, parece que se avanza rapidísimo. Se unen 2 tablas, se pone una bisagra. Y piensas, oye, esto está chupado. Sí, pero a las 3 horas el resultado es un desastre inestable. Sobran piezas por todas partes y no hay más remedio que desmontarlo todo y empezar de cero. Es una imagen muy caótica, la verdad. Y tan caótica, pues este es el reflejo exacto de cómo se aborda en la inmensa mayoría de los casos el estudio universitario. Así que en nuestra inmersión profunda de hoy vamos a desmantelar esta forma de trabajar. Me parece un objetivo fantástico. Nuestra misión es extraer las estrategias más rentables y potentes del libro Ultra Learning de Scott H. Young. Y nos vamos a centrar en 2 principios fundamentales. El meta-learning, que es el arte de aprender a aprender, Ajá. y el focus, que es la capacidad de concentración sostenida. El objetivo para quienes nos escuchan hoy es llevarse un sistema táctico para ahorrar cientos de horas y evitar esos errores catastróficos frente a la sobrecarga de la universidad. Y el primer paso para salir de ese caos de piezas sueltas de IKEA es entender qué significa realmente ese primer principio, el metalearning. A ver, cuéntanos un poco sobre eso. Pues el término proviene del prefijo griego meta, que significa más allá. Entonces, en este contexto, implica investigar, mapear y comprender cómo está estructurada una materia antes de intentar memorizar un solo dato. O sea, detenerse a leer las instrucciones del armario antes de coger el destornillador. Exactamente. El libro propone un marco de investigación inicial que se basa en 3 preguntas muy sencillas: el por qué, el qué y el cómo. Vale. Para un estudiante que se enfrenta a un cuatrimestre denso, el por qué suele ser instrumental. Ya sabes, aprobar un examen, sacar nota. O dominar una competencia concreta para el futuro laboral, claro. Eso es. Pero el cómo es el elemento verdaderamente transformador aquí. Implica una técnica que el autor denomina benchmarking. Esa fase de benchmarking me parece fundamental, porque desmonta por completo el mito de que todas las asignaturas se estudian igual. Totalmente falso, sí. Es que no tiene absolutamente nada que ver prepararse para un examen tipo test de anatomía, donde la memoria visual es clave. Claro, ahí retener datos a corto plazo lo es todo. Exacto. No tiene nada que ver eso con prepararse para, no sé, un ensayo de filosofía, donde hay que hilar argumentos muy abstractos, o un examen de física, de resolver problemas inéditos. Y ahí es donde entra el benchmarking. Obliga a evaluar cómo se enseña normalmente esa materia, diseccionar el plan de estudios y analizar el formato exacto de la evaluación. Ajá. Y a partir de ahí se aplica lo que el libro llama el método de enfatizar y excluir, que es básicamente una priorización despiadada del temario. Despiadada es la palabra correcta. Sí, porque en lugar de leer el manual desde la página 1 hasta la 500 con la misma intensidad, la estrategia es identificar qué conceptos soportan el peso real de la asignatura. ¿Y cuáles son? Simple relleno, claro. Hay un ejemplo extremo y fascinante en el libro que ilustra este nivel de análisis. Es el caso de Roger Craig. Ah, el del concurso de la tele. Ese mismo. El que batió récords históricos en Jeopardy en Estados Unidos. Su método no fue sentarse a leer enciclopedias al azar esperando retener datos. Que es lo que haría cualquiera, la verdad. Pues él no. Lo que hizo fue utilizar un software de minería de textos para analizar miles y miles de preguntas pasadas del programa. ¡Qué locura! Sí, pero ¿le funcionó? Este análisis le reveló patrones ocultos. Descubrió qué temas históricos o científicos se repetían más, cómo se formulaban las preguntas y, sobre todo, dónde estaban sus propias lagunas de conocimiento. Y si trasladamos eso al mundo académico, la estrategia es idéntica, o sea, analizar exámenes de años anteriores. Exacto. Comprender la lógica de quien redacta esas preguntas. Trazar un mapa de los temas críticos ahorra unas horas de lectura ineficaz increíbles. Pero a ver, aquí me surge un problema evidente, y estoy seguro de que a muchos estudiantes también. Dime. Imagina un estudiante frente a una montaña de apuntes. Podría ver toda esta fase de trazar mapas y buscar patrones como la excusa perfecta para no empezar a estudiar.
La trampa de la planificación eterna. Eso es. Es muy fácil engañarse pensando, oye, soy súper productivo organizando mis carpetas de colores o descargando exámenes pasados. Cuando en realidad es una procrastinación muy sofisticada. Exacto. Entonces, ¿cómo se sabe cuándo hay que dejar de perfeccionar el mapa y empezar a caminar de verdad por el terreno? Pues el autor de Ultralearning es muy consciente de esa trampa psicológica y lo resuelve aplicando la ley de los rendimientos decrecientes. Vale. ¿Y eso cómo se traduce a la práctica? Pues que llega un punto matemático en el que cada hora extra invertida en investigar cómo estudiar aporta muchísimo menos valor que simplemente sentarse a asimilar el texto. Tiene sentido. Para evitar esa parálisis por análisis, el libro da una métrica muy concreta, la regla del 10%. El 10%. Sí. La idea es invertir más o menos un 10% del tiempo total previsto para la asignatura en esta fase de investigación o metalearning. Oye, pues eso da un marco de referencia clarísimo. Si el cálculo es que preparar una asignatura densa de derecho va a requerir unas 100 horas en todo el cuatrimestre. Pues le dedicas 10 horas. Claro, dedicar las primeras 10 horas a recopilar buenos manuales, buscar resúmenes, analizar el tipo de examen, es una inversión con un retorno inmenso. Pero si esa planificación se te alarga a 30 horas... Entonces el mapa se ha convertido en una excusa para evitar el territorio. Exactamente. Y bueno, una vez que tienes ese mapa general dentro de un margen de tiempo seguro, el siguiente paso ineludible es diseccionar el contenido en sí. Porque saber el formato del examen no sirve de mucho si no entiendes de qué está hecha la asignatura. Eso es. El libro propone hacer una especie de triaje del conocimiento. Literalmente dividir el temario en 3 columnas. Conceptos, hechos y procedimientos. Me gusta imaginar esto como el trabajo en las urgencias de un hospital. A ver la analogía. Pues cuando llegan 50 pacientes de golpe, el equipo médico no nos atiende por orden de llegada ni les da el mismo tratamiento genérico a todos. Claro que no, se clasifica por gravedad. Exacto. Se evalúa la naturaleza de cada caso para aplicar el método de supervivencia adecuado. Si aplicamos este triaje al estudio, los conceptos serían esas ideas abstractas que piden una comprensión muy profunda. Como los principios termodinámicos o teorías macroeconómicas. Eso es, o los fundamentos del derecho constitucional. Un concepto no lo puedes memorizar palabra por palabra, porque a la mínima que el profesor cambie una coma en el examen... El castillo de naipes se te viene abajo, totalmente. En cambio, los hechos son información puramente arbitraria, pura memorización bruta. Las capitales de los países, el vocabulario técnico de un idioma. O las fechas de la Revolución Francesa. Y por último estarían los procedimientos, que son las acciones que exigen práctica repetitiva. Asociar la herramienta correcta a cada conocimiento. Claro, el desastre viene cuando se cruzan las líneas, ¿no? Es que intentar comprender profundamente un hecho arbitrario es un gasto de energía mental absurdo. No hay nada que entender sobre por qué el fémur se llama fémur. Se llama así y punto. Hay que saberlo y ya está. Exacto. Si una asignatura está llena de hechos, la ciencia dice que la herramienta definitiva es la repetición espaciada. El famoso software de tarjetas tipo Anki. Ese mismo, porque explota la curva del olvido. Te programa los repasos justo en el momento en que tu cerebro está a punto de perder el dato, y así fortaleces la conexión con el mínimo esfuerzo. Pero ojo, porque si la asignatura es pura filosofía o física teórica. Ahí dominan los conceptos. Claro, y ahí las tarjetas de memoria se vuelven inútiles e incluso peligrosas. Peligrosas, estoy de acuerdo, porque te generan una falsa sensación de fluidez. Exacto. Ves la tarjeta, recuerdas la definición literal de los apuntes y te crees que sabes física cuántica. Y al día del examen llega el drama. Total. Ahí es donde el libro apunta a técnicas de esfuerzo activo, como la famosísima técnica de Feynman o la autoexplicación. Que el mecanismo de Feynman es súper revelador. Sí, al intentar explicar un concepto complejo en voz alta, con palabras sencillísimas, como si se lo contaras a alguien sin idea previa. El cerebro choca contra sus propias lagunas. Esa es la clave. Esa fricción te dice exactamente qué pieza del puzzle te falta por entender. Al clasificar el temario así, identificas dónde están tus cuellos de botella, dejas de dar palos de ciego y aplicas el tratamiento correcto. Y esto nos lleva directos al segundo principio crítico. Porque tener el mapa, haber separado los conceptos de los hechos, tener las tarjetas listas, todo eso es precioso en la teoría. Pero el andamiaje se cae si no te sientas. Claro, si a la hora de la verdad no existe la capacidad de sentarse en la silla,
Abrir el ordenador y mantener la atención no sirve de nada. Y así pasamos de la arquitectura del metalearning a la trinchera pura y dura de la ejecución, el focus. Y la primera muralla de esa trinchera es el simple acto de empezar. La temida procrastinación. Uf, la procrastinación. Es fascinante cómo la cultura popular siempre ha tachado esto como un síntoma de pereza o falta de disciplina. Sí, como si la gente fuera vaga por naturaleza. Pero la evidencia científica del libro cuenta una historia muy distinta. Tiene que ver con la neurología y la regulación emocional. A ver, explícanos esto. Pues resulta que la procrastinación es, en esencia, un mecanismo inconsciente de evasión, ¿Evasión de qué? de emociones negativas. No es que tu cerebro no quiera trabajar, es que detecta una tarea incómoda, aburrida o que da ansiedad por miedo a suspender. Claro, ver ese tocho de microeconomía del que depende tu beca es como una alarma de incendios en la cabeza. Exacto. Y para aliviar esa incomodidad rápido, el cerebro busca una vía de escape. Una dosis de dopamina fácil. Abrir Instagram o, no sé, ponerte a limpiar la habitación compulsivamente. Eso es. Intentas reparar tu estado de ánimo a corto plazo, pero saboteas tus objetivos a largo plazo. Por eso la típica frase de voy a mirar el móvil solo un minuto para despejarme, antes de empezar. Siempre acaba en un bucle de 3 horas perdidas. El cerebro encuentra su chupete emocional y no lo suelta. ¿Y qué hacemos contra este autosabotaje? Pues Ultralearning propone la regla de los 5 minutos. La he escuchado. Consiste en comprometerte a trabajar en esa tarea que odias durante 5 minutos exactos. Y te das permiso total para dejarlo cuando el cronómetro llegue a 0. Ya. Pero, a ver, siempre me ha parecido que hay una fisura en esta técnica. ¿Ah, sí? Claro. El cerebro humano es súper inteligente. Si le intentas engañar diciendo, va, solo son 5 minutitos, en el fondo tú sabes que es una trampa para acabar estudiando toda la tarde. Ya te entiendo. Entonces, ¿por qué funciona esto a nivel mecánico si somos plenamente conscientes del truco? Porque ataca directamente la curva de la aversión psicológica. Los estudios demuestran que el pico máximo de resistencia emocional, ese rechazo casi doloroso a la tarea, Ocurre justo antes de empezar. exacto, antes y durante los 2 o 3 primeros minutos. Es como empujar un coche que se ha quedado tirado. Uf, qué buen ejemplo. Lo que cuesta sangre, sudor y lágrimas es romper la inercia del reposo absoluto. Pero una vez que el coche ya se mueve, mantenerlo rodando te exige muchísima menos energía. Claro, al prometerte esos 5 minutos, bajas la barrera de entrada a algo manejable. Y cuando superas ese umbral crítico, la ansiedad baja. Entras en contacto con la tarea y la inercia hace que sea más fácil seguir estudiando que parar y ponerte a hacer otra cosa. O sea que la fricción de parar y cambiar de contexto vuelve a ser mayor que la de seguir adelante. Exactamente. Y una vez con el motor en marcha, ya puedes escalar a bloques más largos, como los pomodoros de 25 minutos. Vale, pero adentrándonos en esta fase de ejecución sostenida, hay un mito en el mundo de la productividad que creo que debemos cuestionar. A ver, dispara. Se habla muchísimo de la necesidad de alcanzar el estado de flujo, el famoso flow. Ay, el estado de flujo. Sí, esa sensación casi mística donde el tiempo desaparece, no te cuesta esfuerzo y todo encaja. Mi pregunta es, ¿debe un estudiante universitario buscar ese estado de éxtasis mientras intenta dominar la química orgánica? Pues esa es una de las ideas más brillantes y contraintuitivas que extraemos de K. Anders Ericsson. Sus investigaciones sobre práctica deliberada son la base de esto. Y la respuesta es no, ¿verdad? Un no rotundo, estoy segura. El estado de flujo es maravilloso para ejecutar algo que ya dominas perfectamente. ¿Como tocar una canción en el piano que te sabes de memoria? ¿O jugar al tenis? Eso es. Ocurre cuando hay un equilibrio entre tu habilidad y el desafío. Pero el aprendizaje profundo requiere enfrentarte a lo que todavía no sabes hacer. Me recuerda mucho a la mecánica del gimnasio. Totalmente. Si levantas una pesa súper ligera 100 veces, el movimiento es fluido, rítmico y hasta agradable. Hay mucho flow, pero el músculo no crece porque no hay resistencia. No hay estímulo real. Exacto. Para que haya hipertrofia, tienes que levantar un peso que cueste. Las últimas repeticiones son feas, frustrantes y te exigen el máximo. Sin tensión no hay adaptación. Esa analogía capta perfectamente lo que pasa a nivel neurológico. Forzar al cerebro a crear nuevas conexiones, entender cosas opacas y corregir errores es incómodo. Y si el estudio fluye sin esfuerzo, malo. Malísimo. Lo más probable es que estés en revisión pasiva. Relees, te suena familiar y creas una ilusión de competencia. Y el día del examen, al tener que recuperar la información de verdad, se evapora todo.
Así que la frustración controlada mientras estudias no significa que seas torpe. Es el indicador biológico de que estás aprendiendo de verdad. Madre mía, ese cambio de mentalidad lo cambia todo. Entender que el dolor cognitivo es el precio a pagar te quita muchísima ansiedad. Desde luego. Pero bueno, supongamos que el coche ya está en marcha. Hemos roto la inercia, aceptamos la incomodidad. El reto ahora es sostener esa atención, porque se fragmenta facilísimo. Y el coste de esa fragmentación para retener datos es devastador. Totalmente. Para visualizar ese daño, imaginemos que intentamos llevar una olla de agua al punto de ebullición, ¿Vale? pero apagando el fuego cada 30 segundos para levantar la tapa y mirar. Pues que no hierve nunca. Se calienta un poco, se enfría y así todo el rato. Pues con la concentración pasa algo neurológicamente idéntico, el llamado residuo de atención. Exacto. Cuando estudias algo complejo y miras el móvil para contestar un WhatsApp, tu cerebro carga un contexto nuevo. Y al volver a los apuntes, no vuelves al 100%. Una parte de tus recursos se queda atascada en la conversación. Y si haces eso cada 5 minutos, te pasas la tarde operando a una fracción de tu capacidad. El conocimiento se queda tibio, superficial. El libro disecciona esto identificando 3 grandes enemigos. El primero, obvio, el entorno. Teléfonos vibrando, notificaciones, la mesa hecha un caos. Es que la multitarea es un mito biológico. El cerebro no procesa en paralelo, salta de una tarea a otra agotando glucosa. Así que aislar el entorno es el paso cero. Pero incluso encerrados en un búnker sin wifi, el foco se puede perder. Ahí entra el segundo enemigo, la propia tarea. Hay tareas que son una invitación abierta a que la mente divague, como la lectura pasiva. La típica de llevar media hora leyendo un manual y darte cuenta de que llevas 20 minutos pensando en qué vas a cenar. A todos nos ha pasado. Los ojos se mueven, pero no asimilas nada. ¿Y cuál es la táctica contra esto? Transformar la tarea. Obligar a la mente a anclarse mediante la acción. Hacerlo agresivamente activo, ¿no? Eso es. Tomar notas estructuradas, transformar párrafos en preguntas de examen o intentar resumir la página en voz alta. Si tienes que producir información a la vez, el espacio para divagar desaparece. Muy interesante. Y esto nos lleva al tercer enemigo, el más escurridizo. Nuestra propia mente. Las interrupciones internas. La ansiedad del examen, el miedo al fracaso, problemas personales. Cuando viene un pensamiento de esos, el instinto es huir y dejar de estudiar. Y la estrategia aquí no es la represión. Bloquear el pensamiento negativo a la fuerza lo amplifica. Tiene más que ver con el mindfulness, ¿verdad? Exacto. En lugar de luchar, le quitas poder reconociéndolo. Etiquétalo. Di vale, siento ansiedad por el examen del viernes. Permites que esté ahí de fondo como el ruido de los coches en la calle y devuelves la atención al texto, muy suavemente. Es puro entrenamiento de la voluntad. Y para no acabar agotado, la ciencia recomienda los bloques temporales. De unos 50 a 60 minutos, ¿no? Ese es el rango óptimo. Te permite sumergirte en cosas complejas, pero paras antes de que la fatiga destruya lo que has retenido. Hay un detalle final fascinante sobre esto, y es la ubicación física. Uy, sí, la ley de Yerkes-Dodson. Exacto. Siempre pensamos que el silencio absoluto es lo mejor para estudiar, pero esta ley nos habla de la relación entre la activación del sistema nervioso, el arousal, y la complejidad de la tarea. Un arousal alto es energía, alerta. Uno bajo es relajación. Y esto dicta dónde deberíamos estudiar. Para tareas intelectualmente muy complejas y novedosas, Como comprender un circuito electrónico o redactar un ensayo. ahí el silencio de biblioteca es innegociable. Necesitas un arousal bajo. Cualquier ruido te rompería la concentración. Pero la trampa está en hacer tareas muy simples en ese mismo silencio. Claro, te duermes. Literalmente. Si vas a pasar apuntes a limpio o repasar vocabulario fácil, el silencio absoluto hace que el sistema nervioso se relaje en exceso. Y ahí es donde irte a la cafetería de la facultad, con el ruido de fondo, las máquinas de café. Te eleva a ese nivel de alerta artificialmente y mantienes el ritmo. Es puro hackeo del interno. ¡Qué maravilla! Pues llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Hemos visto que lanzarse a estudiar a lo bruto es garantizar el agotamiento. Armar el rompecabezas con las herramientas de Ultralearning lo cambia todo. MetaLearning te asegura que el mapa es correcto y que cada conocimiento recibe su tratamiento. Y un focus implacable te protege de la procrastinación y la atención fragmentada. El estudio deja de ser recibir golpes pasivamente. Se vuelve táctico. Cada hora te da un retorno real.
Y para cerrar este análisis a fondo, queríamos dejar una reflexión. Adelante. Si la neurociencia y la psicología demuestran que estructurar el aprendizaje y dominar la concentración ahorra cientos de horas de esfuerzo inútil, ¿por qué el metalearning no es la asignatura obligatoria y fundacional el primer día en todas las universidades del mundo? Es una gran pregunta. Ahí lo dejamos para quienes nos escuchan. Quizás sea el impulso perfecto para auditar los propios hábitos esta tarde, antes de abrir el próximo manual. No se trata de trabajar más duro montando ese armario a ciegas, sino de detenerse, mirar el plano y construir algo que perdure.